La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Amigos oyentes y quienes nos acompañan a través de las redes sociales, regresamos a un nuevo episodio A Fondo. En esta ocasión nuestro invitado es el doctor Giovanni Palacios, quien está de candidato precisamente para la prefectura. Y hemos conversado en este mismo espacio con otros candidatos, con las actuales autoridades, y sin duda tendremos la oportunidad de conocer más detalladamente de la vida del doctor Palacios, además de sus propuestas de campaña, sus propuestas para llegar a la prefectura y quizás algo más. Doctor Palacios, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio A Fondo. Y primero, antes que darle la bienvenida, gracias por permitirnos también que nuestros amigos interactúen con usted. Buenos días. Buenos días, estimado Juan Fernando, y buenos días a todos los amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Sí, efectivamente, candidatos a la prefectura, contentos, motivados. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por este café calientito que nos recibe en la mañana. Doctor Palacios, permítame preguntarle, ¿usted siempre sonríe? Siempre. ¿Por qué? Me gusta ser alegre, me gusta ser positivo. Más bien me suelen a veces decir los compañeros en el trabajo, en mi familia, saben decir, pero si todo está mal, se está desmoronando, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? No, me gusta siempre ser positivo. Todas las veces que hay dificultades, más bien el que pone el pie en el freno, la pausa para decir, espera, paremos un rato ahí, veamos, no busquemos, ocupémonos y no preocupémonos, ¿no? Busquemos soluciones, siempre he estado ahí para poner esa pausa, porque me gusta ser positivo, siempre he sido positivo, alegre, me gusta mucho contar un buen chiste, me gusta siempre abrazar, ser cariñoso, una buena vibra siempre. Es decir, ¿usted es de las personas, de alguna manera, con temperamento calmo o es una persona enérgica? ¿Cómo usted se autocalifica? Muy tranquilo, sí, soy tranquilo, alegre, lo que sí, bastante exigente en cada uno de los cargos que he estado. Me gusta, soy muy disciplinado y por lo tanto como disciplinado me gusta también exigir disciplina, así es que en ese sentido sí, bastante estricto en términos laborales, pero yo creo que lo que nos caracteriza es más bien el ser tranquilos y alegres. Viene de una familia dedicada al ejercicio del derecho. ¿Por qué usted no dedicarse a también esa tradición familiar y por lo contrario dedicarse a la política? Así es, mis dos padres son abogados, ambos. Mi mamá ejercía muchos años más atrás, mi papá desde hace poco. Mi papá más bien dedicado al tema de la docencia, y en el caso de mi mamá sí ya con una formación como abogada. Pero mire, como anécdota, más bien le comento, recuerdo yo que pasábamos de la escuela al colegio y mis papás me querían obligar, mi papá sobre todo me quería obligar a estudiar en el Colegio Técnico Salesiano, y me decía, no, tienes que ir al técnico y tienes que ser un gran ingeniero del técnico salesiano. No, yo le decía, pero no quiero. Entonces no quiero, y me acuerdo que fui a dar el examen en el técnico salesiano y pues 1 más 1, 4, así, pero un examen de esos desastroso, justo para no entrar. Entonces llegó mi papá molestísimo, me decía, mira la nota que has sacado, sé cómo me puedes hacer pasar esta vergüenza ante tus compañeros, los padres de familia, mis amigos. Yo le decía, pero es que no quiero ser ingeniero, ¿no? Me decía, pero es que quieres ser. Yo le decía, pero es que quiero ser político. Y le decía, ¿dónde vas a estudiar para ser político? Y más bien las coincidencias de la vida, un tío político, no un tío, más bien ya fallecido hace pocos meses, Gonzalo Cobos, se encontró con mi papá en un banco y le decía, bueno, ¿y qué es de Giovanni? Y dice, chuta, se quedó sin colegio porque no quiso entrar al técnico, ¿no? Y no me hicieron dar examen en ningún otro lado. Y ahí me acuerdo que dice, llévala al Fray Vicente Solano. Y llegué al colegio Fray Vicente Solano, un colegio que en ese momento estaba dentro y funcionaba dentro de la Universidad de Cuenca. Y el primer día de clases, que tuvimos clases con Galo Narváez, me acuerdo, nos daba historia. Y en la primera hora uno escuchaba así, perdóneme que lo haga. No, así, dígame. Y así, ¿qué está pasando? Así, yo después escucho UNT Solano y no sabía a qué era lo que se refería, ¿no? Y claro, era porque estaban subiendo el precio del pasaje de bus y salíamos a la calle a las huelgas, ¿no? Y como le decía a mi papá, ves que sí hay colegios donde se puede estudiar para la política, ¿no? Siempre me ha gustado la política desde niño. Cuando tenía 5 años, por ejemplo, 5, 7 años, no es que mis juegos eran con los carros ni nada, sino me acuerdo que le ponían en esa época a Diego Delgado, al doctor Javier Muñoz, que ponía los calendarios de las candidaturas ahí, y ponía a la mía
mía también, y botaba las barajas y después íbamos sumando las barajas. Y si ganaba o perdía, mi hermano hacía de periodista, él entrevistaba y sendos discursos ante los muñecos, así. Es decir, que usted está re preparado para el discurso político, para el manejo periodístico, todo. Es una vocación. Siempre me ha gustado la política, es mi forma de vida. Digo, más que una profesión, es una vocación. Y de ahí obviamente hubo que complementar con los estudios universitarios, y lo más afín que había para el tema político fue el tema del derecho, ¿no? Básicamente nos permite tener en términos generales una mirada de cómo funciona sobre todo el Estado, ¿no? Doctor Palacios, ¿a usted le obligaron a ser candidato? No. ¿Usted decidió ser parte del proceso interno que lo llevó a la candidatura a la prefectura? Así es. Mire que en eso sí he sido muy generoso y eso lo reconocen mis compañeros. Siempre he entendido que tengo que cumplir un rol adicional. Mi rol de presidente de Participa siempre ha sido cómo promovemos a los compañeros, primero para que estén capaces, primero para reclutar, luego para capacitar a los compañeros y luego para que todas las candidaturas se consoliden, ¿no? Y luego pensamos en Giovanni Palacios y así lo hemos hecho. Incluso siempre estuvimos abiertos a posibles alianzas en otras candidaturas que incluso pudiera haber hecho que el candidato no sea alguien ni de Participa ni de Podemos, sino un tercero en cuestión. ¿Se refiere a Javier Renderica? Así es, a Javier Renderica, que era una de las opciones fuertes que pudiera haber sido candidato a prefecto por nuestra alianza. En todo caso, siempre lo que estuve preocupado y procurando es solucionar el tema de las alianzas y que todas las demás candidaturas fluyan. Y en su momento, hace un año, se planteó la posibilidad de hacer unas primarias a padrón abierto. Siempre estuvimos dispuestos a hacerlo. Creo que hay épocas en la vida que son de siembra y otras de cosecha. Creo que esta es una etapa en la que siento con mucha alegría que hay ese reconocimiento por lo que se ha hecho, por lo que se ha trabajado, por lo que decía una vez en su medio, por lo que se ha gastado suela en el territorio, por el contacto permanente que hemos tenido con las bases, no solo en lo político, sino también en el trabajo institucional de la prefectura. En otras ocasiones ya hablamos de este tema, pero creo que por tratarse de un espacio donde estamos recapitulando su vida política y desde luego sus proyecciones y ambición para la prefectura de la SUAY, es bienvenido traer el recuerdo de las declaraciones de María Cecilia Alvarado, en ese entonces viceprefecta, donde manifestó que usted ponía de alguna manera la cancha inclinada y que era imposible competir internamente y por eso se salía del movimiento Participa, porque precisamente ella tenía su ambición personal a ser candidata y usted, al ser presidente Participa, no lo iba a permitir. En primer lugar, le deseo toda la suerte a la nueva organización, a Chechi, a quien estimo mucho, a ella, a su familia. Le aprecio, un fuerte abrazo cada vez que nos encontramos. Y en términos políticos hubo esta propuesta de realizar unas primarias a padrón abierto. Obviamente estas no iban a ser solamente realizadas por el movimiento Participa, sino con el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral. Además, tan directivo era yo como presidente de Participa como María Cecilia en su calidad de miembro del secretariado y además también de quien estaba al frente del centro de formación de Participa. Es decir, estábamos en las mismas condiciones, pero en todo caso también recordar que no era la presidencia del partido la que se encargaba de las primarias. Quien se encarga es un comité, un consejo electoral que está instituido dentro de Participa, quien es el que lleva al frente. Mire, yo lo decía esto de manera frontal. Hay quienes han gastado suela y yo he gastado suela, he trabajado, he estado en ese proceso que le digo de tomar el primer contacto al ciudadano cuando le digo venga y forme parte de Participa, en lo que le llamamos un proceso de reclutamiento de nuevos actores, primero de identificación del territorio, identificación de los actores, luego reclutamiento, luego la capacitación y formación y luego ya el tema electoral. Y por lo tanto ya existe una cierta fidelidad, una cierta relación con los amigos y amigas de Participa. Y por lo tanto, claro, cuando ella dice hubiera sido difícil competir, ella me decía, ¿cómo compito yo estos 4 años versus tus 17? ¿No? Yo decía, sí, pero de eso se trata, porque si no me ganas a mí las primarias, mucho menos vas a poder ganar la prefectura. Entonces era una instancia que había que agotar. Yo siempre estuve predispuesto a que podamos ir a unas primarias a padrón abierto, que dicho sea de paso, Participa Democracia Radical es la única organización política, la única en todo el país que ha hecho un proceso de primarias a padrón abierto. Lo hicimos en octubre del 2012, cuando seleccionamos los candidatos a la Asamblea Nacional.
Y lo hicimos así, abierto, votaron todos los ciudadanos que quieran. Nosotros no le tenemos miedo a la democracia, siempre más democracia, nunca menos. María Cecilia Alvarado, pues lo hemos traído este tema a nuestra mesa de discusión esta mañana a fondo. ¿Ella está usted aduciendo que es quizás una mala perdedora? Yo creo que tomó la decisión de hacer su candidatura desde fuera. Como ya bien lo ha señalado, cuando se ha retirado ya habían algunas cosas con las cuales discrepaba tanto al interno de Participa cuanto también en su calidad de viceprefecta en la institución. Así es que tuvo sus razones más allá de lo político también institucionales. Nosotros respetamos, no comparto con las posiciones o las cosas que ella en su momento no compartía, y como digo, más bien siempre seguirá siendo una buena amiga. Le deseo éxitos y que todo le vaya muy bien. ¿Se sentaría hoy mismo a tomar un café en la intimidad personal, fuera de lo político, con ella? Pero claro. ¿Se ha tomado un café últimamente con ella? No, un café no, pero sí, cada vez que nos encontramos, no es mentira, muchas veces se quedan viendo, bueno, ¿qué pasa? No? Cada vez que nos encontramos, es verdad, Juan Fernando, nos encontramos, nos damos un fuerte abrazo, muchas veces nos quedamos conversando también sobre temas personales, como por ejemplo puedo yo discutir. Ella siempre ha estado preocupada de mi hija, yo también siempre preguntando por su familia. Así es, ¿no? Hay cosas que nosotros las entendemos y las entendemos muy bien. Y eso sí le digo, Juan Fernando, tengo en los otros sectores políticos, en todos, inclusive con los que hemos discrepado, tenemos más amigos que gente que no nos quiere, mucho más amigos. Nosotros enemigos en la política nadie. El único, y nosotros siempre lo hemos dicho, los enemigos declarados a muerte, eso sí, son la inequidad, la injusticia, la falta de oportunidades, la desnutrición infantil. Esas sí son nuestros adversarios, pero nuestros enemigos declarados a muerte. Pero de ahí en la política, adversarios, y a veces también adversarios de la coyuntura y del momento, porque muchas veces con quienes a veces hemos estado discrepando, más adelante nos volvemos a encontrar, ¿no? Entonces, en la política más bien nos ha dado la satisfacción de hacer muchos y muy buenos amigos que incluso están en otras organizaciones políticas. Es loable todo lo que usted dice de los enemigos políticos, o mejor dicho, los enemigos declarados de ustedes, la inequidad, entre otros temas importantes, sin duda, pero se puede ser amigo, por ejemplo, con Esteban Bernal, que ahora es candidato a la prefectura, que en su momento también fue militante de Participa, cuando entre las declaraciones que él manifestó o él dijo a través de este medio de comunicación fue calificar de capataz de la hacienda a Paul Carrasco, líder de Participa. Mire, igual un saludo a Esteban. Con Esteban compartí casi 2 años. Estuvimos en la misma oficina cuando estuve de secretario de gobierno y Esteban de asesor. Tuvimos la misma oficina, trabajamos 2 años en el mismo espacio, a quien también respeto mucho y hemos trabajado juntos, ¿no? Ya cada quien que se haga cargo de sus expresiones, yo no entraré en términos peyorativos a nadie, más bien todo el respeto. Hay cosas que vienen desde la casa. Y usted lo señalaba, y muchas gracias por tocar el inicio de la entrevista de mis padres. Mis padres sí me han enseñado valores que serán toda la vida. Esos valores no los he aprendido ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, los he aprendido en la casa, ¿no? Y hay valores como la amistad, como la lealtad, como la consecuencia, el respeto a los demás, que hay que hacer, ¿no? Y cuando usted me preguntaba, ¿siempre sonríe? Sí, siempre sonrío. Hace unos días, el día sábado anterior, estuvimos en Oña con Taita Alejo, que es Taita Alejo Valdivieso, y nos hacía el ritual del tabaco. Él decía, lo único que les digo... ¿Del tabaco? Del tabaco, sí. No, pero él no soplaba. Yo ya no fumo casi unos 16 años. Tabaco, digo. Pero... No, estoy bromeando un poco. Claro, y nos soplaba con el tabaco y todo eso. Pero él decía, y les decía a Carla Beltrán, quien es nuestra compañera candidata a la viceprefectura, y a mí, decía, lo único que les aconsejo es caminen con el corazón limpio. Y así es, caminamos con el corazón limpio. En mi caso soy católico, creyente, soy un hombre de mucha fe, y lo que suelo hacer cuando recibo este tipo de cosas, ¿no? Agravios, que me golpeen, que me digan cosas que pueden herirme, lo que hago es, voy al Cajas, que es un espacio donde yo encuentro mucha espiritualidad, perdono, olvido y regreso tranquilo y sonreído de nuevo, contento, con el corazón limpio. No soy de las personas que me gusta guardar ni rencores ni quedarme en las cosas que me pueden herir. Para poder seguir hay que caminar ligero, y para caminar ligero uno no puede ir cargando un costal ni un saquillo de odios, de resentimiento. Así es que mi aprecio también para Esteban, él que se haga dueño de sus propias palabras, pero en mi caso no tendrán ninguna expresión de irrespeto ni para Chechi ni para Esteban. Lo que sí, por decirlo, pero con toda frontalidad,
seré leal y consecuente con todos y cada uno de los casi 600 funcionarios que hacen la Prefectura Provincial de la SOI, de los cuales he aprendido muchísimo, de los cuales soy muy agradecido, porque además hay una diferencia significativa entre Chechi y Esteban, que han estado también en la institución. Y es que yo cuando entré, Juan Fernando, ahí entré como oficinista de cultura, entré desde lo más bajo de la escala administrativa. Y eso me ha permitido, digo, y es una ventaja, porque la mayor parte del tiempo he estado del otro lado de la mesa directiva, he estado del otro lado de la tarima, he estado del lado de la ciudadanía, del lado de los compañeros, empleados, trabajadores, y eso le permite a uno tener mayor grado de sintonía, y sobre todo lo que le permite a uno es tener y conservar siempre la humildad, la sencillez y el respeto a los demás. Usted dice que se va y se toma el tiempo para reflexionar en el Cajas. También veo ovnis. ¿Qué más hace ella? No se ve ovnis, ¿no? Lo que siempre suelo hacer es voy allá, oro y regreso, ¿no? Pero no... ¿Usted es creyente? Así es. ¿De qué religión? Perdón. Católico. Sí, soy católico. Sí, católico. ¿Cuánto eso interfiere en el accionar diario dentro de la política? Porque ahora, en medio de ese accionar, pues usted se enfrentará a debates complicados como el proceso de dar más derechos a grupos de otras denominaciones, de otras corrientes, además que hoy por hoy se discute la despenalización, del aborto en caso de violación. ¿Cuánto de eso golpea en su parte política, siendo usted pues una persona creyente de una religión como es el catolicismo, que usted lo ha dicho? Sí, bueno, yo sí, soy católico, soy un hombre de fe y creo en todos sus postulados. Y lo que más bien, lejos, más allá de ser una traba o una dificultad, más bien me ayuda porque, como digo, hay principios que vienen de la casa y parte de esos principios también son los religiosos, ¿no? Pero yo escuché algo muy bueno de Rosalía Arteaga, de la expresidenta del Ecuador, y ella decía, tenemos que entender la diferencia entre tolerancia y respeto, ¿no? Uh-huh. La tolerancia a veces implica el decir, ya, yo tengo la razón, pero te tolero, ¿no? Pero el respeto significa, en cambio, abrir la mente, ser democráticos, ponerse en los zapatos de la otra persona. Estar dispuesto a escuchar a la posición de la otra persona, se refiere. Yo, como Giovanni Palacios, no puedo imponer mi criterio a nadie, pero tampoco nadie me puede imponer mi criterio a mí. Yo respeto mucho las posiciones, las nuevas tendencias, nuevos postulados que pueden haber en la forma de estructuración de las familias, de las parejas sentimentales, de las posiciones que puedan existir. Yo tengo mis convicciones, por más que, digamos, esté permitido y liberado el tema del aborto en el país, por más que eso así sea, ya mi convicción personal es otra, ¿no? Creo que nadie nos puede obligar a eso, solamente es una facultad que tendrían las mujeres y los hombres que también han sido corresponsables de un embarazo, de tomar una decisión. Pero en ese caso, yo más bien de manera personal, respeto, ¿no? Soy como abogado, sé que hay dos causales para este momento en el país para el tema del aborto, ¿no? Hay dos causales, tengo mi posición católica al respecto, y en el tema de por ejemplo, del matrimonio LGBTI, y yo también respeto todo mi respeto sobre el particular. Mire, lo importante es que se amen. Siempre será el respeto al que la gente se ame, que viva feliz. Amor y felicidad. ¿Usted maneja encuestas? Sí, tenemos encuestas internas en Participa. Y también otras que las hemos contratado recién este fin de semana, porque usted recordará que todavía el tablero electoral no estaba definido. Claro. Porque pesa mucho, y hay que decirlo también con toda sinceridad, pesaba mucho el saber si era o no candidato el señor Pérez. Le hago esta pregunta porque me interesaría saber, no con números, no creo que es apropiado manejar esta información en este momento, en esta entrevista, pero sí saber cómo usted se ubica y cómo usted se siente referente al tablero que para candidaturas a la prefectura se refiere, cuando Esteban Bernal prácticamente se ha dado como ganador y él dice que lidera las encuestas. En cualquiera que le pongan, él está primero. ¿Cómo están las encuestas? Bueno, la encuesta es una fotografía del momento. Claro que sí. Es una fotografía del momento. Esto ni siquiera ha empezado todavía.
Las encuestas recién las tendremos en el transcurso de esta semana, pero sí hay un análisis político que se debe hacer al respecto. No solamente es los números por los números, hay la parte cualitativa también que hay que entenderla. Y en el análisis político está claro, ¿no? Nosotros no nos perdemos en eso. Y para el tema de la alcaldía habrán 3 opcionados claramente, ¿no? Con el respeto y el cariño de los demás candidatos, tanto a la alcaldía y a la prefectura, pero creo que estará las mayores fortalezas, por sus fortalezas, las principales candidaturas a la alcaldía estarán entre lo de Paul Carrasco, lo de Marcelo Cabrera y Jefferson Pérez. Creo que ahí estará en el tema de la alcaldía. Y en lo de la prefectura estará, obviamente, indiscutible lo de Esteban, lo de Chechi y lo mío, ¿no? Que serán las 3 candidaturas que también tendrán la mayor fortaleza para la prefectura. Pero cuando digo el análisis político, para no decir los números por los números, creo que hay que hacer un análisis de que esto no se gana solo por tener un buen candidato. Hay que tener una buena propuesta, un buen candidato, así es, pero sobre todo estructura. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos una ventaja, tenemos una estructura sumamente fuerte. Esto lo digo no porque soy presidente de Participa, ni porque soy parte de la alianza Participa Podemos, sino lo digo con toda la frontalidad y la realidad del caso. Participa con Podemos es la organización política más fuerte de la provincia en términos de estructura. Tenemos estructura en toda la provincia. Fíjese usted que solos nosotros hemos presentado 710 candidatos. A eso se suma los acuerdos políticos que tenemos con Huachapalagana, con Jorge Huaycha en Chordeleg. Ahí estaremos bordeando los 800 candidatos. Es decir, difícilmente otras organizaciones políticas van a poder tener una estructura así. Pero creo es una de las estructuras, o mejor dicho, movimientos también más representativos y grandes a nivel país. ¿Tiene falencias aquí en el Azuay? Aquí en el Azuay solo les recuerdo que en el mes de octubre del año 2017, recordará usted, hubo un importante sector de Creo que más bien decidió dar un paso al costado y salir de Creo y venir a ser parte de Participa, y vinieron justamente encabezados por quien ahora es la candidata a la viceprefectura, a la ingeniera Carla Beltrán. Acuérdese usted que vinieron un buen grupo de Creo más bien a Participa. Y habrá, no desconozco que pueda haber un peso significativo de Creo en otras provincias, pero aquí tienen su estructura también provincial, pero creo que no es similar a la que tienen en el resto del país, ¿no? Y eso de tener estructura es muy valioso. El otro día conversaba con otra candidata a la viceprefectura, con Carla Beltrán, y ella decía, ¿por qué el otro día dijiste que estás confiado en que vamos a ganar? Y dije, no, confiado no, vamos a ganar por 2 razones claras. Vamos a ganar. Uno, por la estructura, porque estoy consciente que Giovanni Palacios será prefecto gracias al trabajo de Baldor Bermeo, de Paul Carrasco, de Marco Tapia, es decir, de todos los candidatos que desde abajo vienen apuntalando en estructura lo de la prefectura. La prefectura es la resultante de lo que pasa en todo el territorio, y creo que nosotros sí tenemos la estructura más fuerte en términos provinciales. Y ahí esta vez donde Esteban, no está viendo Esteban y Chechi, todavía no han terminado de revisar cuáles son esas estructuras, más allá de reconocer que pueden en lo personal ser buenos candidatos, pero esto se gana con estructura. Y la segunda condición, la básica, con la cual estoy convencido que será la fórmula para poder ganar, es la humildad. Y en eso es justamente lo que pasa. Nosotros acá, yo no le vengo a decir, sí, nosotros somos los favoritos, vamos a ganar. No, nosotros somos respetuosos, respetamos las otras candidaturas, respetamos las otras estructuras, confiamos en lo que podemos hacer, y sobre todo porque no lo hemos hecho ayer. No lo hemos hecho ayer, ya hemos gastado suelo mucho tiempo, y por eso digo, lo que pase ahora será la resultante de una época de cosecha, de siembra, y esta será una etapa de cosecha. Ustedes hicieron alianza allá en las elecciones presidenciales con Creo. ¿Por qué no optaron por volver a la misma alianza? Nuevamente Participa con Creo. En su momento hubo una buena relación, apoyamos la candidatura de Guillermo. Luego los mismos militantes de Creo tomaron una distancia, más bien el grupo de Creo se vino a Participa. Entonces, ¿con quién íbamos a mantener una alianza si ya su gran mayoría se vino a Participa, ¿no? Y después, obviamente, cada quien tomó su rumbo, y luego, como ustedes pueden ver, ha habido este acercamiento con el Movimiento Igualdad, del cual más bien somos respetuosos. Siempre será bueno más bien sumar y no restar, dar la mano y no meter el pie, y si es que ellos han decidido sumarse, que bueno, les deseamos éxitos.
¿Ve usted como fortaleza la candidatura de Yacu Pérez, una persona que ha sido conocida y reconocida a nivel nacional por sus luchas a favor de ciertos derechos, por ejemplo, contra la minería, luchas también que van dentro de lo social, etcétera? ¿Ve usted que ahí puede haber una fortaleza que quizás no estamos considerando? Porque hemos hablado de otros dos candidatos, pero lo hemos dejado a Yacu Pérez un poco rezagado, quizás intencionalmente o no. Sí, qué bueno, Yacu representa un sector importante también de la provincia y del país también, así es que siempre será importante tener esas opciones. Le conozco personalmente, un buen tipo, una buena persona, hemos compartido en su momento también espacios de reivindicación, de lucha, sobre todo en el tema del agua, donde caminamos juntos. Recuerde usted que juntos logramos hacer esa marcha de casi 33.000 azuayos que estuvieron por el agua, la vida y la dignidad de los azuayos, juntados justamente por conservar la calidad y cantidad de agua para Cuenca. Es decir, nos ha unido algunas luchas con Yacu. Además de eso, también somos vecinos del barrio, el presidente del barrio, él, así es que vivimos también cerca. También le deseo suerte en esta campaña. Representa a un sector de la provincia. Lo que sí no observo que tenga una estructura política que le permita ser uno de los candidatos que pueda estar, digamos, entre las primeras opciones. También no descartamos otros candidatos, les deseamos éxitos. Está Fernando, está Santiago, a muchos de ellos les conozco, al único que no conozco es a un señor Pesantes que no le conozco, no recuerdo tampoco bien el nombre ahora, pero de ahí a los otros difícil que todo el mundo los conozca, ¿no? A los otros 8 candidatos sí les conozco, son amigos y toda mi consideración y respeto. Y más bien desearles suerte, porque esto, lo que me preguntaban el otro día, no sabe, pero ¿por qué se mete a esto, no? ¿Por qué se mete, no? Realmente creo que es importante asumir los retos. Alguien me decía, ¿pero por qué te metes a la política si desde el primer día ya te insultan, no? Yo decía, peor hubiera sido ser árbitro de fútbol. Y ahí sí, hasta la más afectada hubiera sido mi mamá. Alguien tiene que hacerlo, porque de lo que se trata esto, Juan Fernando, es, yo lo he entendido en estos años, y es que esto no se trata de ser. No es que yo quiero ser prefecto, no quiero ser alcalde. Esto se trata de servir. No de ser, de servir. Y en este caso, independientemente de lo que pase en marzo en las elecciones, en el mes de mayo seguirán teniendo a un Giovanni Palacios que desde donde esté, seguirá sirviendo a su provincia. Se trata de servir. Este fin de semana, a través de las redes sociales, se sacaba un video de Ponce Enríquez que declaraban persona no grata a Paul Carrasco. Y me refiero a Paul Carrasco por el hecho coyuntural, precisamente por tener la alianza y ser un miembro de Participa. ¿Cómo esto ustedes lo ven? ¿Es campaña sucia? ¿No es campaña sucia? Ustedes estuvieron, entiendo, este fin de semana también en Ponce Enríquez. ¿Cómo la gente les recibió? Muy bien, los que pueden ver en las redes sociales, estuvimos casi 1.500 personas en una concentración que se hizo para presentar a los candidatos, muy motivados, contentos. Indiscutiblemente ahí la fuerza, y el alcalde va a ser lo que le han denominado a un extraordinario ser humano, a Baldós Bermeo, lo han denominado el amigo del pueblo. Estamos convencidos que con el amigo del pueblo vamos a llegar a la alcaldía y también. Y sobre el tema de la campaña sucia, esto decía un buen amigo, que un troll dura el tiempo que uno demora en eliminarlo, simplemente, ¿no? Eliminarlo, bloquearlo y borrarlo. Hay campaña sucia que se da, pero no creo que nosotros nos queremos en las quejas, en los lamentos. Ya, hay que tener la capacidad, los políticos tenemos que tener esa capacidad de permear y sobre todo de ver las cosas más positivas que las negativas. En el caso de Ponce Enríquez hay este tema de los límites, que nosotros lo resolvimos, lo resolvió en su momento la Cámara Provincial, y recordar a la ciudadanía de Ponce Enríquez que quienes fueron los 2 únicos votos que estuvieron a favor de la tesis de Ponce Enríquez fue el del alcalde de ese cantón y la de Paul Carrasco como prefecto. En mi calidad también de presidente de la Comisión de Límites, digo no presidente porque no de la Comisión Legislativa de Límites, sino de la Comisión Técnica que se armó, en mi calidad de presidente de la comisión, lo que se intentó, se procuró de manera personal, varias veces se habló con el alcalde en la posibilidad de que podamos buscar una solución favorable para el cantón Ponce Enríquez. En esa medida estuvo el alcalde de Cuenca, de Pucará, de Santa Isabel, pero lamentablemente creo que fue muy mal manejado el tema por parte del alcalde.
ahora ya no está en manos de la Prefectura Provincial de la SUAY, ya este rato fue a la Presidencia de la República. La Presidencia de la República tomó una decisión sobre un kilómetro que estaba complicado, que era el kilómetro de Abdón Calderón, falló a favor de la SUAY, y en el caso del tema del límite, sobre todo de manera puntual, lo de Carmen de Pijilí, entre Santa Isabel y Ponce Enríquez, eso está en manos de la Asamblea Nacional, quien en la incorporación de la ley de fijación de límites de la República, ahí tendrá que solucionar el tema. Entendemos que los amigos y amigas de Ponce Enríquez siguen en esa batalla, y está bien, nosotros como prefectura estaremos ahí para sumar. Lo que nosotros tenemos que ver las cosas con integralidad, es decir, tenemos que también pensar que los límites no son líneas que nos separan, sino líneas que nos unen. Y por lo tanto que ese debe ser el motivo más bien para unirnos y no para separarnos. Creo que hay un muy mal manejo desde la municipalidad sobre el tema. Esperemos que cuando llegue Baldor a la alcaldía podamos manejar con integralidad desde la prefectura y la alcaldía ese tema. Pero digo, entendiéndonos que todos somos azuayos y que tenemos que buscar la mejor de las soluciones, sobre todo a los ciudadanos. Hay que oír a los ciudadanos también. Ese apellido no le debe ser muy fácil digerir a mucha gente, refiriéndonos al candidato Baldor en Ponce Enríquez. Baldor Bermeo. Por el tema del álgebra. Tema matemático. Claro. Yo he conversado con varias gente, personas con conocimiento político, y han hablado sobre la campaña sucia, la interferencia de los roles en esta campaña. Estas personas, que no voy a dar nombres, pero que siempre considero fuentes fidedignas, hablan que las únicas 3 tendencias políticas capaces de pagar un troll, en este caso sería Marcelo Cabrera, Jefferson Pérez y Paul Carrasco. ¿Paul Carrasco tiene troles? No, nosotros, como le digo, nos preocupamos de nuestra propia campaña. Fíjese que siempre Paul nos ha dicho eso, ¿no? Cuando a veces los compañeros llegan y dicen, nos está pasando esto, ¿no? Mira lo que ya están haciendo los otros candidatos, ¿no? Paul siempre dice algo claro, y lo tenemos nosotros como organización política, ¿no? Siempre decimos, preocúpate de lo tuyo, hagamos lo nuestro, ¿no? Nosotros todo el tiempo y el esfuerzo estamos dedicados a presentar nuestra propuesta, a cerrar relación con las bases, a conversar con la gente, a oír a la gente. En eso estamos preocupados, de cómo conseguimos los votos, ¿no? Eso estamos preocupados, de ahí preocuparnos de lo que hagan los otros candidatos. Muchas de las veces también vienen y me cuentan, ¿sabes que esto está haciendo la Chechi, que esto, el Esteban? Que hagan, está bien, cada quien que haga lo suyo. Nosotros hacemos lo nuestro, nosotros no estamos dedicados a hacer campaña sucia, ni mucho menos, porque además siempre hemos conversado esto con Paul, que muchas de las veces nos han dado palo, nos han golpeado, y lo que siempre hemos reflexionado con Paul es, y Paul igual suele decir, deja, ya pasará, ¿no? Ya pasará, porque uno cuando hace una acción negativa se vuelve. Reformulo la pregunta. ¿La prefectura tiene troles? No, para nada. No tenemos ni un absoluto troll. Para nada. Todo en positivo. ¿Los otros 2 candidatos que he hecho mención tienen troles? De los que ustedes puedan haber constatado, tal vez. Mire, lo que sí he podido verificar, el otro día había un tuit de Jefferson Pérez, y entramos a ver la gente que retuiteaba, y creo que ni 15 de esos casi 200 que tenían no eran perfiles reales, ¿no? Entonces usted vertirá si tienen o no tienen troles, ¿no? Sí, hay muchos. Ahora hemos visto, más bien le puedo decir, de los ataques que hemos recibido, más bien con nombre y apellido, ¿no? Y se identifican y se ponen, y todos 5, ¿no? Entonces sabemos de dónde vienen esas campañas sucias, ¿no? Que ellos se identifican, no nadie más, ¿no? Ellos mismos se ponen hasta la lista de su organización, por eso lo digo, nos ponen ahí de frente, como saben decir. Ese es suena extraño, pero es un troll de frente. Claro. Bueno, yo los llamo a ellos troles de carne y hueso, ¿no? La campaña se va a venir bastante complicada, sin duda. El tema electoral está bastante disperso. 13 candidatos a la alcaldía, 10 a la prefectura, no son muchos. No, está bien. Siempre la participación de la gente será muy positiva. Y creo que hay que analizar y leer lo positivo de eso, ¿no? Lo positivo es que en los últimos 10 años de gobierno anterior, lo que nos gobernaba es el miedo. Había un gobierno del miedo, y creo que esa
se ven tantos candidatos para las alcaldías y la prefectura, que ojo, no solo es en Arazuay, sino en todo el país, quiere demostrar que la gente quiere nuevamente quiere involucrarse en la política, ya le perdió el miedo y quiere hacerlo, ¿no? Mira, me ha pasado con los jóvenes al interior de la organización. Los jóvenes decían, sí, pero es que todos hablan mal de los políticos, es que son corruptos, es que... Y después de haberles escuchado, les decía, muy bien, todo lo que han dicho, hagan ustedes. Y de eso se trata, ¿no? Si hay toda esa campaña de crítica que nos suelen hacer a veces a los políticos, ¿no? Entonces, háganlo ustedes. Y cuando digo háganlo ustedes, es que lo haga la ciudadanía. Y qué bueno que se involucre, que exista la N cantidad de candidatos. Qué mejor. Eso quiere decir que los ciudadanos se están involucrando en el manejo de la cosa pública. Se están preocupando de también ser parte, actores, no solamente destinatarios de la gestión, sino también se convierten en actores fundamentales del cotidiano vivir. Y así es que saludamos más bien que estén bastantes candidatos. Además, es bonito escuchar muchas propuestas y propuestas nuevas, porque a veces nos hablamos y nos escuchamos entre los políticos, pero escuchamos propuestas. No dejaré de escuchar todas las propuestas de los candidatos a la prefectura, porque hay que ver, a lo mejor si es que una de esas propuestas es buena, hay que acogerla. No es robar eso, porque también se dice por ahí que ya me estás robando mis propuestas, haz las tuyas. Lo que pasa es que algunos sí piensan que se están inventando el agua tibia, ¿no? Eso sí tampoco, porque hay algunos candidatos que creo que piensan que no ha existido prefectura, ¿no? He escuchado, por ejemplo, a un candidato el otro día decir, vamos a hacer 1.200 kilómetros de lastrado. Oiga, pero si ya se hace 2.000, o sea, va a ser menos, ¿no? Pero creo que más bien advierto que debe ser por un tema de desconocimiento, ¿no? Pero otros candidatos también que han estado ya, que han sido parte de la institución, decir que van a triplicar, o sea, van a hacer 6.000, 5.055, ¿no? Y algunos que obviamente tendrán que ir incluso entre estos días hasta a estudiar geografía, saber cuántas parroquias existen, cuántos cantones. Así mismo es esto, ¿no? Pero que existan propuestas que puedan ser acogidas, claro, las acogeremos. De las primeras cosas que haremos de llegar a la prefectura es, primero, visitar el territorio, cada uno de los alcaldes, independientemente sean o no sean de nuestra organización, a los presidentes de los gobiernos parroquiales, y vamos a hacer un llamado a toda la ciudadanía para la construcción o para la validación de la propuesta y el plan de trabajo que presentaremos ya para el año 2019-23, y luego vamos a llamar a una consulta popular, una consulta electoral, que ya veremos si lo hacemos o no con el CNE por tema de costos, pero donde la ciudadanía pueda votar por las propuestas y conocer las propuestas, para que se involucre en la construcción de políticas públicas a largo plazo, independientemente de quién sea el prefecto. Y si hay propuestas que puedan significar interesantes, ingeniosas, y que tenga que acoger los otros candidatos a la prefectura, pero bienvenido sea, como me gustaría a mí, que en el caso de no llegar a ser favorecido por el voto, si uno de los que ha ganado o si alguien ha ganado la prefectura y quiere acoger una de mis propuestas y me hace un llamado a decir cómo pensabas hacer esto, ahí estaré, porque se trata de servir, no de ser. No, algunos sí están desesperados por ser, yo no, ya he estado dentro de la institución y he estado sirviendo, ya he conocido. Nadie, absolutamente nadie, me va a quitar mi derecho ciudadano a seguir sirviendo, desde donde esté. No necesito el poder para servir, necesito la convicción, la vocación para hacerlo. Y en ese sentido, todo suma, todas las propuestas suman. Sé de buenas fuentes de que... Puedo equivocarme, esto lo vamos a manejar como rumor, ¿no? Pero sé de buenas fuentes fidedignas, que detrás de la candidatura de Jefferson Pérez está Paul Granda. Detrás de la candidatura de ustedes, ¿quién está? La ciudadanía, el pueblo. Siempre dicen, perdone que le interrumpa, pero siempre dicen, si vamos a la de Marcelo Cabrera, todo el mundo le pide. Eso es lo que dice. Si vamos a la de Paul Carrasco, también todo el mundo le pide. ¿Quiénes son? Y lo vamos a demostrar, ¿no? Solo en el hecho que digo, ¿no? Nos preguntaban esto en la rueda de prensa y decía, pero ¿cómo van a afrontar este proceso que económicamente va a ser fuerte, ¿no? Claro. Cuando no se tiene estructura se vuelve fuerte. Cuando se tiene estructura, es decir, los recursos humanos que tenemos nosotros, esa es la ventaja, la estructura, la fortaleza que tenemos. Presentar solitos 710 candidatos, ahí está la respuesta, ahí está la gente. Y no es que nosotros tenemos candidatos que le hemos visto, señor, venga acá, firme, traiga la cédula y firme aquí para que sea candidato. No. La gran mayoría de los candidatos que presentamos son gente que prácticamente en un eje transversal
y tienen una misma característica, la experiencia. La experiencia, que eso sí, casi todos los candidatos la tienen, porque también se han incorporado gente joven, gente nueva que todavía no ha estado en política, pero tenemos, creo que como un eje transversal, la experiencia, la decisión, que ese es el paso cualitativo también, ¿no? Tener la decisión de hacerlo, y también la convicción, o sea, el estar convencido de lo que vamos a hacer. Y esa creo que es una de las cosas que sí nos caracteriza a nosotros, ¿no? Y ahí, más bien, lo que le digo es, atrás de todos esos candidatos, muchos de ellos son dirigentes de sistemas de riego, dirigentes de mercados, dirigentes de barrios, dirigentes de los trabajadores. Entonces, no es un simple enunciado de decir, atrás de nosotros la ciudadanía, no. Es cierto, porque además nosotros hemos hecho carne lo que pensamos. Nosotros creemos en una democracia para la convivencia, y en el marco de creer en una democracia para la convivencia, creemos en un gobierno, estamos absolutamente convencidos de un gobierno del pueblo y para el pueblo. Pero aquí la diferencia, con el pueblo, y ese con el pueblo nos ha permitido tener un tejido social fuerte que nos ha respaldado. A través, por ejemplo, de los parlamentos populares provinciales, cantonales y además sectoriales. Ahí hemos podido escuchar a la gente. Porque mire, Juan Fernando, lo que nos pasaba cuando llegó Paul Carrasco en el 2005. Cuando llegamos se hacían mesas de trabajo y había la planificación, presupuestación y la participación ciudadana. Estaba cerrado solo a los dirigentes. Entonces había reunión con las cámaras, reunión con los presidentes de las juntas, bueno, pero no muchas de las veces ellos representaban el sentir ciudadano, el sentir de la gente. Por eso dijimos, rompamos la lógica y vamos a la base, ¿no? Y por eso que usted ha visto en otros parlamentos populares, ahí no están alcaldes, no están prefectos, acompañan, sí, pero quienes están es la ciudadanía. En algunos casos, los elegidos, porque al final ya tenemos una ordenanza también de participación, donde a estos dirigentes se les eligen cada uno de los territorios, pero puede acompañar cualquier ciudadano. Y ustedes han visto parlamentos de 8, 9 horas en los cuales estamos oyendo a la gente, ¿no? Porque eso sí nos ha caracterizado. Oímos más de lo que hablamos. ¿Usted está dispuesto a debatir con el resto de candidatos a la prefectura? Pero claro, el debate siempre será saludable, ¿no? El justamente confrontar las propuestas, ¿no? Siempre será saludable. Y digo, en este caso, hay la ventaja de conocer la provincia, de conocer la institución, de conocer a los actores y de conocer las necesidades. Esas 4 cosas sí hay de ventaja acá. Lo digo con toda humildad. Inclusive en todos los años que he estado, todavía no termino de conocer la provincia. Así mismo es. Todavía no termino de conocer todos los procesos hasta el último detalle de la prefectura, pero creo que sí hay una ventaja en el hecho de haber estado todo este tiempo en la prefectura y sobre todo haciendo una carrera administrativa y desde abajo hacia arriba y escuchando a la ciudadanía. Entonces esa creo que es una gran ventaja. Por eso es que a ratos escucho unas propuestas de unos amigos y amigas que también están de candidatos que no tienen la suficiente, y veo que no están suficientemente informados de lo que pasa, no conocen la realidad de cada uno del territorio. Por ejemplo, empiezan a hablar de una nueva forma de producción en la provincia, como que si no hubiera existido provincia, no hubiera existido prefectura. Pero claro, no han estado ahí sentados oyéndonos, escuchando, sintiendo ese malestar, como por ejemplo ayer en Santa Isabel, que estuvimos en sus 74 años en Santa Isabel, y había un clamor ciudadano, y decían, estamos muy molestos porque a través de la frontera con Perú entra cebolla, entra papas, sobre todo la cebolla que es Santa Isabel la productora, ¿no? Claro. Y a menor precio, ¿no? Y nos están acabando la producción acá, ¿no? Entonces ahí es donde quisiéramos asambleístas que sobre todo se hayan puesto la camiseta de la provincia y hayan estado en escucha permanente, que hayan estado preocupados de lo que pasa en cada uno de los territorios para poder elevar la política pública nacional. Y eso no ha habido. Entonces sí hemos estado escuchando en escucha permanente en estos años, hemos vivido cosas maravillosas, pero también cosas dolorosas. Maravillosas como cuando en su momento vino la planta asfáltica y pudimos ir de cero asfalto en nuestra provincia a hacer 60 kilómetros ahora de asfalto. Esos fueron momentos agradables cuando se hacía la bendición de esa planta con mucha alegría para los azuayos, pero también momentos dolorosos cuando veíamos a nuestro querido amigo Silvio Morocho de Xiña, verle cómo se fue preso por defender la tasa solidaria, ¿no? Esos son los momentos que a uno le quiebran, que le duelen, momentos de contacto directo como cuando con nuestro buen amigo Primitivo Morocho de Ayaloma íbamos con la unidad médica móvil y nos fuimos a una casa y había un señor que tenía 73 años
y estaba postrado por un uñero. No, y nosotros llegamos con la unidad médica móvil a ayudarle a solucionar su problema de uñero. Entonces han habido cosas lindas, cosas que a uno le han marcado. También muchas frustraciones al momento, sobre todo en términos económicos, no, mucha frustración. Además, en el gobierno anterior ni hicieron ni dejaron hacer, nos boicoteaban todos los proyectos, pero ahí está la tesón de Paul, la tesón de su equipo de seguir, porque más bien es una ventaja, Juan Fernando. Yo observo, por eso digo, esa es la parte donde dice, pero ¿qué ves de bueno ahí? No, yo creo que lo bueno que nos ha pasado de todo esto, y nos ha pasado a las provincias pequeñas que hemos sido marginadas de las mieles del centralismo, ¿no? Porque quienes han disfrutado de las mieles del centralismo básicamente han sido Quito y Guayaquil, ¿no? Nada contra los ciudadanos que ahí habitan, sino del modelo de gestión, ¿no? Un modelo centralista. Y nosotros, lo que nos ha hecho los cuencanos de los Azuayos, nos ha caracterizado ser ingeniosos por esto, por estas limitaciones que tenemos de recursos, nos vuelven más ingeniosos. Y usted ha visto siempre, desde la prefectura hemos estado cada vez inventando 1001 formas por buscar nuevos recursos, por buscar fuentes de financiamiento, por con lo poco que tenemos, cómo somos más óptimos, por cómo entendemos del valor que nos ha enseñado la ruralidad de la minga, de dar la mano y no de meterse el pie. De sus últimas declaraciones, de lo que precisamente comparte con nosotros en este espacio a fondo, quienes nos están sintonizando a través de la frecuencia de la W, a través de la 90.1 FM, estamos en esta mañana conversando con el doctor Giovanni Palacios, quien es candidato a la prefectura de la Azuay. Uno de los candidatos a la prefectura dice que de ganar va a ser un prefecto que no se queje, porque hemos tenido a alguien al frente que se ha dedicado a quejarse, número uno. Número dos, que dentro de su modelo de gestión va a estar la autogestión, autofinanciamiento, que no va a depender del dinero del Estado, o al menos en gran parte, es lo que ha manifestado incluso a través de nuestros micrófonos. Usted ha sido parte del Consejo Provincial, usted ha sido parte de la prefectura. Ha estado haciendo falta, usted dice por un lado que sí ha habido gestión, pero por otro lado hay la crítica de que no ha habido y que por lo contrario se han dedicado a quejar, y que si no se ha hecho ha sido porque supuestamente la queja ha ido a que no ha recibido dinero. Entonces yo creo que hay que hacer un balance con la finalidad de que quienes nos acompañan hoy día vayan un poco entendiendo el funcionamiento, vayan viendo cómo las cosas son, para que el voto vaya siendo siempre reflexivo, ¿no? Sea franco, por favor. Sí, le decía Juan Fernando, principios que vienen de la casa. Yo soy leal y agradecido. No, pero que esa lealtad no sea tampoco ocultar la realidad. Leal y agradecido con Paul y con el equipo de la prefectura, con todos los funcionarios, de los cuales he aprendido mucho. Y no puedo decir este rato que no ha existido prefectura, que todo está mal. Yo sí creo una cosa, en la mejora continua. Que podemos hacer más y mejor, claro, siempre se puede. Ese es el reto y en eso estoy. Y decir que no se ha hecho gestión y que desde ahora, por poco, vamos a inventar el agua tibia, de querer ir hasta patentar, de querer ir a patentar el tema del agua tibia. No, cuidado. Aquí ha habido una institución que se ha estado fajando y luchando por la consecución de recursos. Y más bien, yo les pregunto, ¿qué tienen cargo de conciencia? ¿Quieren algunos de ellos volver a la prefectura para hacer lo que no hicieron? ¿A eso quieren volver? ¿A enmendar sus errores? ¿A su inacción? No, señor. No, señor. Sean gratos y generosos, agradecidos de la gente que les enseñó, con las cuales compartieron y estuvieron viviendo. Y decir que no ha habido gestión. Cuando llegamos a la prefectura, el presupuesto era de 7 millones de dólares. Hemos estado cerrando ejecución de presupuestos de casi 70 millones de dólares. Casi 70 millones de dólares. Fuimos de la ferretería provincial a un gobierno provincial. Así es que cuidado. Aparte de eso, miren, nosotros tomamos el toro por los cuernos. Y eso significa asumir las responsabilidades, gobernar para las futuras generaciones y no para las futuras elecciones. Y por eso no tuvimos miedo al costo político en su momento, al darle fuentes de financiamiento a la prefectura, con la tasa solidaria, con los peajes y sobre todo, dicen que ahí está la plata en el mundo y que hay que ir a traer. Qué bueno hubiera sido que cuando estaban en la institución hubiesen presentado propuestas, proyectos, hubieran ido a sacar $1 de algún lado, pero no lo hicieron. Pero en cambio Paul Carrasco sí lo ha hecho. Mire usted que allá en el año 2006, cuando Paul hacía sus visitas internacionales, logramos conseguir casi 7 millones de dólares del canje de la deuda con el gobierno español, que nos permitieron invertir, en ese tiempo todavía era parte de nuestra competencia, casi 7 millones de dólares en infraestructura educativa.
Ahora mismo tenemos un convenio firmado por más de $1 millón para el Centro Tecnológico de la Construcción, para el Distrito del Calzado, para el Distrito de la Joyería, para las delis del barrio, con la Comunidad Europea. Es decir, que no se ha hecho gestión, que no se ha sacado recursos, que de un presupuesto de $28 millones que nos da el gobierno nacional, estemos llegando a ejecuciones de 70 millones. Ahí ha estado la gestión y ha habido un equipo que lo ha liderado. Porque nosotros entendemos que estas cosas son de equipo. No es un Paul Carrasco solito. Aquí ha habido un equipo de la que inclusive ellos, algunos de estos candidatos han sido parte, de los que algunos de ellos, gracias al apoyo, al respaldo que ha tenido, que les ha dado Paul y este equipo político y técnico, han llegado donde han llegado. Así es que siempre hay que ser agradecido. Yo sí lo soy, agradecido y leal con la gente de la cual he aprendido. Por eso digo, esa es la gran diferencia. La gran diferencia. Otros que se trepen a su ego y se boten al vacío. Nosotros vamos a ganar por humildad, porque somos agradecidos, porque hemos aprendido y seguiremos trabajando. En el tramo final de esta entrevista... Yo pensé que no me enojé, pues no... No. Está bien, solo me acuerdo. El mismo espacio y la misma posibilidad brindaremos a cada uno de los candidatos. De hecho, ya algunos de ellos han pasado por este espacio, siendo y no siendo candidatos. Y cada quien se responderá por sus propias declaraciones, lo mismo le tocará a usted. Lo cierto es que en este tramo final creo que debemos enumerar ya lo que son los ejes de trabajo que usted emprendería en caso de ganar la prefectura de la SOAY. En el caso de la vialidad, esa es la competencia que más nos exigen y más demanda la ciudadanía, donde le ponen la mirada. La que más se queja, por Así sí, es. Le debo decir con toda la franqueza. Ese es el tema más complicado. Y en temas de vialidad, este rato tenemos 5.055 kilómetros a nuestro cargo. Se está haciendo al momento actual 2.000 kilómetros. Y ahí es donde vemos la línea de tiempo, ¿no? Cuando nosotros llegamos, se hacía 680 kilómetros de mantenimiento. Ahora estamos en 2.000. La propuesta es llegar a 3.000 kilómetros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y de manera rápida, en honor al tiempo. No, claro. Vamos a subir estos 1.000 kilómetros, que será la resultante 1 de la constitución y conformación de un consorcio vial en el cual sumemos a otros niveles de gobierno, llámese municipios y gobiernos parroquiales, para sumando esfuerzos. Cuando digo sumando esfuerzos, implica maquinaria que ya la tienen instalada algunos municipios y algunos gobiernos parroquiales, sumar el tema de las minas, sobre todo, Juan Fernando, que ese es un grave lío en la provincia. Este rato la prefectura de la SOAY solo tiene 2 minas, una en Tañiloma y otra en Yapcom, en Ulti, pero no abastecen para toda la provincia. Entonces necesitamos sumar esfuerzos con algunos gobiernos parroquiales, algunos gobiernos municipales que sí disponen de la materia prima para el lastrado, que es el lastre. Sumando esfuerzos para con eso hacer 300 kilómetros más. Adicional a esto, sumará 300 kilómetros más en la innovación tecnológica en mantenimiento vial, que es con la adquisición. Nosotros tenemos pero la adquisición de una nueva máquina estabilizadora de suelos que ya está funcionando desde el mes de diciembre y ya en la provincia de la SOAY, con tecnología alemana nueva, de última tecnología. Solo la tiene la prefectura provincial de la SOAY como institución pública. Esto nos permite hacer 300 kilómetros al año, pero sobre todo el salto tecnológico que vamos a dar es que esta máquina ya no necesita lastre. Lo que hace es tomar el mismo material que está sobre la vía, lo tritura, lo procesa, homologa cada una de las partículas y las compacta, sea con cemento, con agua, con emulsión asfáltica, y la vuelve a tender. Esto lo que nos ayuda es que ya no levante polvo. Es amigable con el ambiente, nueva tecnología. Perdone que le pregunte si esta máquina, bueno, según lo que usted mismo describe, suena casi fantástica. ¿No deberíamos poner los esfuerzos de invertir en más de estas máquinas para que se encarguen de la vialidad en la provincia? Así es. Porque una sola es muy poco. Por eso digo, por ahora tenemos una. En el cambio tecnológico de la forma de dar mantenimiento es que planteamos una máquina más para que poder hacer 300. Además, yo no me voy a estar inventando como otros candidatos que ni bien dejan una función, ahora están de candidatos a otro, ya se creen ministros de transporte y obras públicas y ya quieren hacer vías del eje estatal. No. Hay que ser serios, ¿no? Y proponer lo que con seriedad podemos hacer. Hay otros 300 kilómetros más que serán la resultante justo en esa mejora continua. Esto lo analizábamos al final, cuando estuvimos en los últimos meses de la administración, una nueva forma de administración del equipo caminero. Y lo que hemos creído conveniente es que hay que hacer una reorganización al interior de la maquinaria para tener establecido 9 zonas, distritalizado 9 zonas, lo de la maquinaria que se sumará al consorcio. Eso nos permitirá hacer 300 kilómetros más.
y 100 kilómetros más que son la resultante de que tenemos que hacer un mayor seguimiento del tema de la tasa solidaria. Para que este rato estamos recuperando casi 4,5 millones de dólares. Pensamos que evitando la fuga de lo que está pasando en Ponce Enríquez y Paute, podamos subir unos 100 kilómetros más. De esta manera subiríamos de 2.000 a 3.000 kilómetros. Ese es el reto que nos hemos planteado en términos de vialidad, pero eso mantenimiento. En términos de mejoramiento vial, recordará usted que la propuesta nuestra en el año 2014, sí, 14, sí estoy bien, el año 2014, no, 15 fue. En las elecciones pasadas fue el tener 3 plantas asfálticas en la provincia. 2014. Así es. Tenemos todavía la planta asfáltica nuestra. Se intentaba poner una más con la Municipalidad de Cuenca. Les dimos todas las facilidades, todo el soporte técnico, el personal, para que eso haga, pero lamentablemente las cuestiones políticas hicieron que esa planta se permanezca en el municipio de Cuenca. Convencido de que estoy, de que Paul Carrasco va a ser alcalde, vamos a sumar esa planta, el paquete accionario de asfaltar. Y adicional a eso, se planteaba una planta de asfáltica más para el cantón Santa Isabel, para servir a los cantones, sobre todo de la cuenca de Jubones. Porque solo como dato esto para que la ciudadanía podamos entender de mejor manera. Para que se pueda tender el asfalto es necesario que esté a una cierta temperatura, es decir, caliente. El hecho de trasladar desde la cuenca del Paute a la cuenca del Jubones, trasladar el asfalto, llega frío y ya no nos sirve. Por eso es que para poder servir a los otros cantones, vamos con la alcaldesa Mónica Torres a poner también en Santa Isabel una nueva planta asfáltica que nos permita ir de 60 kilómetros de asfalto a 180 kilómetros de asfalto. Esto también lo han mal entendido quienes ya estuvieron dentro de la prefectura. Dicen, bueno, ¿qué mismo? ¿Va a hacer con los 40 millones de las eléctricas, las vías, la planta? ¿Qué mismo? ¿No? Es que todas las cosas se pueden conjugar ahí, porque unas vías contrataremos con esos 40 millones de dólares casi que aún nos adeuda el gobierno nacional del paquete accionario que tenemos en el Centro Sur y el Egaustro, pero no solamente vamos a contratar las vías, el contratista nos hace y se va, no, porque tenemos que dejar capacidad instalada dentro de la prefectura, y eso implica el emplazamiento de esta nueva planta asfáltica en el cantón Santa Isabel, implica comprar esta nueva estabilizadora de suelos, lo que nos permite hacer la una para dar mantenimiento vial y la otra mejoramiento con emulsión asfáltica, ¿no? Es decir, hay que dejar capacidad instalada en volquetas y todo dentro de una institución que nos permita servir de más y mejor manera. Permítame hacer un paréntesis. Usted ha mencionado a Mónica Torres. ¿No es una debilidad o estar haciendo una alianza con quien sería la sucesora de su esposo Rodrigo Quesada, esto en Santa Isabel? Mire, en ese caso Mónica le he visto, me consta, he trabajado con ella, porque también fui en su momento director de patronato, hemos podido trabajar con ella, tiene una altísima sensibilidad social, y ella ha sido el brazo social, si se quiere, en la administración de Rodrigo, y nos consta, y hemos trabajado de la mano de ella ya antes, no es primera vez que vamos a trabajar, tiene todas las condiciones, las capacidades para ser la primera mujer alcaldesa de Santa Isabel. Estamos convencidos de eso. Así es que lejos de más bien de ser una dificultad, más bien es una fortaleza, una persona íntegra, una persona con alta sensibilidad social que estamos convencidos será la alcaldesa. ¿Será ella diferente? ¿Considera usted que será diferente a la administración de Rodrigo Quesada cuando basta ir a Santa Isabel para ver la situación desastrosa que vive Santa Isabel, que vive el mismo parque y centro histórico donde está repleto de basura frente a la alcaldía? No voy a entrar a cuestiones de la administración de Rodrigo, pero más bien sí he visto las fortalezas. Pero por la alianza, precisamente. Sí, pero más bien sí he visto las fortalezas. Cuando Rodrigo llegó a cubrir con agua potable al centro de Santa Isabel, cosa que antes no sucedía. Además, siempre ha habido esa dificultad de Rodrigo, sobre todo en la parte central, porque es un hombre que viene del agro, un hombre que más bien le preocupa también con una alta sensibilidad social, que ha estado trabajando, digámosle, que un sistema desde afuera hacia adentro, desde el agricultor, desde el campo hacia la ciudad, y que existen muchos retractores de dificultades en el centro, siempre existe. No soy retractor del señor, ni siquiera, bueno, sí lo conozco personalmente, pero yo creo que ahora que la gente tendrá que decidir su voto, debe también considerar esas cosas. Exacto, ¿no? Entonces dejemos que la ciudadanía decida, y estoy convencido que decidirá por premiar las cosas positivas que se ha hecho, y más allá que serán muchos más los que premien la actividad que ha hecho Rodrigo que los que estén yendo a castigar con su voto. Ya los votos nos darán ahí. Ahora, en otros... habíamos hablado de vialidad. ¿Cuál vamos a lo de riego.
Lo de riego, que este sí es también una de las competencias fuertes de la prefectura y diría yo emblemáticas de las que hemos venido trabajando, ¿no? Porque donde otros dicen el prefecto de la leche y de la bailoterapia, dicen, ni creo que se han enterado que ya no hay bailoterapia en la prefectura, ¿no? Como lamentablemente a veces se van aquí. Usted me hace reír, van a pensar que quizás me estoy burlando, para nada. Me causa risa por los calificativos que se dan entre candidatos. Estoy diciendo yo, no, lo que escuché el otro día, ¿no? Sí. Igual que usted, me reí más bien porque ese es de grado de desconexión, ¿no? Me acuerdo que cuando estuve de candidato a la asamblea decía, lo primero que van a tener en Giovanni Palacios es un asambleísta que no pierda la sintonía de lo que está pasando, ¿no? Pero lamentablemente eso de ir y quiteñizarse, ir a Quito a veces nos hace perder la realidad de lo que está pasando. Pero volviendo al tema de riego, si a un momento tendría que definirlo esto ya en términos personales, definir a mi buen amigo Paul, diría es el prefecto del agua. Y cuando digo el prefecto del agua, digo no solamente por su defensa permanente que ha tenido las fuentes hídricas, sino también el prefecto del agua, porque fíjese usted, cuando nosotros llegamos a la prefectura habían 1.280 hectáreas regadas en la provincia. Ahora que Paul salió, 89.000 hectáreas. Imagínense, salto de 1.280 a 89.000 es el prefecto del agua. Y con el agua producción en la zona agrícola, lo que nosotros decimos, y hemos hecho este levantamiento de manera seria desde a mediados del año pasado, porque veníamos trabajando con el director de riego en estos últimos meses, primero en que tenemos que tener una ordenanza para regular el tema del manejo del agua en riego. Eso sí es básico, indiscutible. Tenemos ya un borrador que lo estamos analizando, que lo esperamos plantear los primeros días. Ayer tuve la posibilidad de encontrarme en Santa Isabel con el prefecto Bolívar Sequipay y le decía, esto sería urgente, no tenemos por qué esperar más. No esperemos más, hay cosas que sí se pueden hacer desde ya, ¿no? Con el prefecto Bolívar Sequipay debemos pensar en esta ordenanza que permita regular los sistemas de riego, pero ahí tenemos ya un diagnóstico levantado y la propuesta es llegar al 100% de la cobertura de áreas requeridas para riego en la provincia. Y esto es 100.000 hectáreas, 100% de cobertura. Tenemos identificados en cada uno de los territorios cuáles son los sistemas que necesitamos regar. Para eso tenemos ya destinado más o menos casi $4 millones que utilizaremos el presupuesto para cumplir esta meta. Pero iremos más allá del tema de cumplir las 100.000 hectáreas de riego en la provincia. Tenemos también que pensar en constituir un fondo o una reserva hídrica, y esta la estableceremos en Santa Isabel y también en San Fernando, sobre todo son lugares donde emplazaremos unos reservorios que nos permitirán tener esta reserva hídrica, y vamos también a entrar en un proceso de varios reservorios, es decir, ya estamos llegando con la conducción del riego. Y sobre todo hemos cambiado la matriz, ya no está por inundación sino por aspersión en este momento. Pero el reto es también constituir algunos reservorios de estos, lo que hay mayor preocupación en el territorio, porque en las épocas de verano se quedan sin agua, entonces necesitamos cosechar esa agua, sembrar esa agua, digamos así, tener esa agua. Sembrar para luego cosechar. Bueno, la gente dice así. Guardar esa agua para las épocas de verano que estaremos trabajando. Y con el gobierno nacional, que tenemos que ir de la mano, tenemos que trabajar ese pasito más allá, porque nos dicen, claro, ya nos dejaron el agua aquí a la entrada del terreno, pero vamos a entrar también en ese riego parcelario. Y no podemos desconectar de lo que está pasando con riego, con la producción, porque es decir, el primer reto fue el tercer eje. Claro, el tema era cómo llegamos con el agua a las parcelas, es decir, llegar con riego, pero una vez que las tierras están regadas tenemos que ararla. Y recordará que la propuesta de Paul también fue lo de los tractores agrícolas. Al momento tenemos 15 tractores agrícolas, y ahí más bien en esta mejora continua y de lo que hemos aprendido de la realidad, lo que ha pasado en el territorio tenemos que reformular el modelo de gestión de Agroazoy con los tractores. Y este rato hay un tractor en una parroquia, lo administra el gobierno parroquial y lo están haciendo de muy buena manera. Pero lo que nosotros decimos, vamos a trabajar con el mismo CONAGOPAR, es decir, con la institución que agrupa los gobiernos parroquiales, pero más bien la lógica es hagamos un pool de tractores, sumemos a los 15 tractores de ahí y más bien vamos peinando el territorio, perdónenme la expresión. Que se vaya donde se necesita. Exacto, y van basándose en el calendario agrícola, porque muchas de las veces, claro, ya pasa la época del arado y la máquina se queda ahí parada y subutilizada. La idea es que pasen peinando el territorio, llegan un día y van a San Fernando y se fue, no llegan a Girón y se fue. Esa es la lógica, un efecto de peinado en el territorio, en el arado.
Más allá de eso, también decimos ya, muy bien, regamos las hectáreas, ayudamos en la mecanización con el arado, vamos a seguir con los programas de Agroazuay y sobre todo uno de los principales problemas que tenemos es la comercialización. Eso ha sido muy dificultoso. Es lo que la gente dice, es lo duro. Me meto a hacer, o mejor dicho, a criar cuyes, por ejemplo. Pero luego, ¿qué me hago? ¿Cómo vendo? ¿Cómo logro sacar eso al mercado? La gente no me recibe, yo no tengo la facilidad de venta, etcétera, etcétera. ¿No? Y ahí en este momento tenemos dos puntos importantes en Cuenca de comercialización, uno frente a la empresa eléctrica y otro en la González Suárez. Tenemos dos puntos de comercialización. Ahí estamos con 570 agroproductores, estamos haciendo unas adecuaciones para incluir a más o menos unos 300 más. Pero lo que hemos empezado más bien, y le vamos a dar fuerza a esto, es a las ferias parroquiales. Estas ferias parroquiales agroproductivas han sido un éxito, como por ejemplo en El Cabo, pero empezamos a trabajar en esto. Y hay una de las cosas que ha sido una problemática también, o sea, el tema de la comercialización, que lo vamos a mejorar así. Pero también hay que pensar en los nuevos mercados. Que bueno, le he escuchado al prefecto Saquipay que en los próximos días, más allá de unos 40 días, se va a inaugurar ya el mejoramiento de la vía Paute-Bulán-Matrama, que nos permite conectarnos con Azogues y el Cañar. En los próximos días me reuniré con Clever Jiménez, quien estará candidato a la prefectura en Zamora también, porque hay dos puntos importantes de conexión entre Nabón con Zamora, que es la Bahía San Vicente y también la Belén la Voladora, que pensaríamos cómo priorizamos esa conexión vial para sacar los productos también a las diferentes provincias, ¿no? Igual hay que pensar en un centro grande de faenamiento, de procesamiento en el cantón El Pan, que nos permita conectarnos en el oriente también, sobre todo con Méndez, porque ya es un punto de conexión con el oriente. Y lo que decía, esos puntos de comercialización. Pero vamos a seguir con los programas de los cuyes, de las gallinas de postura, todo lo que hemos estado trabajando en crianzas de animales menores, también el acompañamiento técnico para los animales, que también lo hemos estado haciendo. Y sobre todo estamos trabajando en un tema que esta sí va a ser propuesta. No está todavía, tenemos ya a nivel de perfil, de proyecto, pero el proyecto es establecer grandes tiendas para la venta de productos e insumos agrícolas. La gran dificultad de nuestros agricultores es la falta de liquidez, lo que no hay es recursos. En el mismo marco que lo que estamos manejando decimos es, a ver, si necesitan los insumos, muy bien, no compren, vamos en un trueque. Llegarán con sus gallinas, con sus cuyes y se van llevando productos agrícolas. Estamos yendo a ponernos una planta de producción de biol, de balanceado, y con esto nos permitirá darles a ellos estos insumos y a su vez seguimos con el programa de entregar los cuyes a las comunidades, enseñarles en la crianza, hacerles el acompañamiento. Es decir, todo este sistema que hemos trabajado desde Agroazuay, pero es cómo vamos más allá. Porque eso digo, de eso se trata, no se trata de reinventar el agua tibia, ni decir no ha existido prefectura, no ha existido, que hay que estar en una mejora continua, que podemos hacer más y mejor si esto es. Y todo esto tiene un eje transversal, ¿no? Un eje transversal, que es el justo hacer en Minca. Vialidad, producción, riego, comercialización. Así es. ¿Nos queda algún eje por tratar? Y en tema de comercialización, no solamente el mercado de aquí. Por suerte tenemos una viceprefecta una candidata a la viceprefectura que ya estuvo en la institución, que ha estado casi 2 años y medio como secretaria de gobierno, que también conoce todo el territorio y aparte de eso le acompaña sus conocimientos como ingeniera comercial que es y además experta en finanzas. Eso le permite tener un conocimiento. Entiendo que ella hizo su tesis sobre la exportación del escargot. Lo que ella quiere también es crear... El caracol. Sí. Y ella estará al frente de esta área. Específicamente ha venido trabajando ya con Paul en esta área, pero ella será la que se haga cargo de esta área cuando lleguemos a la prefectura, y ella se hará cargo de este sistema también de exportación. Ella está proponiendo un modelo asociativo de producción, porque lamentablemente lo que nos ha pasado es que no podemos exportar porque no llegamos a los volúmenes requeridos. Entonces, con el apoyo de la prefectura de la Azuay, tenemos, por ejemplo, a sabiendas de que este es un terreno propio que da las facilidades para la exportación, para el cultivo del brócoli, está pensando en una propuesta así, que también en los próximos días, cuando presentemos ya todo el plan, ella lo presentará con mayor nivel de detalle. Y en el caso, también, ustedes recordarán que tenemos un proyecto
proyecto que es a largo plazo, que es difícil, que no se hace de la noche a la mañana, pero que tenemos ya muy avanzado, y que es el emplazamiento del centro ecoproductivo e interpuesto en Santa Isabel, que nos permitirá generar casi 17.000 plantas de empleo en Santa Isabel. A un ecoparque industrial. Así es, en Santa Isabel. Al día de hoy lo que tenemos es tenemos diagnosticado dónde es el terreno. Estamos en un proceso de la compra del terreno. Hay un socio internacional, hay un inversionista que quiere invertir, nos dicen apure, ¿no? En eso estamos, y ojalá en los próximos meses sea el actual prefecto Bolívar Saquipay quien dé buenas noticias. Pero eso va a ayudar a generar casi 17.000 fuentes de empleo, y en un sector que ha sido muy complicado, como en el caso de Girón y Santa Isabel y San Fernando. Fíjese usted que en Girón es uno de los cantones que, lejos, más allá de crecer, es uno de los cantones que en la provincia de La Suay decrece. Todos los años decrece por un fenómeno de migración y la falta de empleo. Por eso es que es estratégico donde está emplazado este rato la planta. Una de las críticas, y ya con esto prácticamente vamos cerrando, que también se daba precisamente con este tema del ecoparque industrial que usted lo ha traído a colación, y recuerdo, es que precisamente, ya estoy repitiendo muchas veces el mismo término, el anterior prefecto se dedicó a pelearse con otros alcaldes, y que obviamente lo que se debe propender y buscar en caso de ganar es mantener una cordialidad en pro de la provincia. Citaban, por ejemplo, la pelea o el distanciamiento entre el anterior prefecto y el actual alcalde de Girón, esto por los desacuerdos que generó el ecoparque industrial que se propuso en su momento en Girón. ¿Cómo superar eso y precisamente lograr una cordialidad a favor y en función de la provincia? Así es, hemos aprendido y hemos entendido. Se gana con el partido o se gana en alianza, pero se gobierna para todos. Tendrán un prefecto, no de Participa Podemos, tendrán un prefecto de la SUAY, que dejará de lado sus camisetas políticas, y que se pondrá la roja y amarilla de la provincia. No, independientemente de no la roja de igualdad, ¿no? No, rojo y amarillo de Cuenca y de la SUAY. Por si acaso. Y digo, ponerse esa camiseta de la provincia. Hay que gobernar con todos y para todos. Y eso implica entender. Por eso cuando usted me preguntaba al inicio, ¿no? ¿Siempre está sonriente, ve positivo? Sí, soy muy positivo, porque incluso pese a lo que sufrimos los ecuatorianos y ecuatorianas en los últimos 10 años del anterior gobierno, veamos cuál es lo positivo de eso. Lo positivo es que este ya no es ni puede ser el Ecuador de buenos y malos. Este es un Ecuador de los ecuatorianos, de nuestros hijos y de nuestras hijas, e igual una SUAY para todos. Y en eso tenemos que entender que es el momento de dar la mano y no de meterse el pie, que es el momento de sumar y no de restar. Y en eso tendrán un prefecto dispuesto a sumar, dispuesto a conversar con todos y cada uno de los prefectos, cada uno de los alcaldes y presidentes de los gobiernos parroquiales y la ciudadanía en general. Por eso estoy contento que en el año 2019 por fin van a volver a tener a un alcalde de Cuenca y un prefecto de la SUAY caminando juntos, como lo hemos hecho en estos últimos años con Paul, que no es que no ha habido diferencias, claro que ha habido diferencias, que las hemos sabido procesar en el marco democrático de la amistad y que han enriquecido nuestra amistad, pero nosotros somos leales a nuestros principios que nos han dado en la casa, a nuestras convicciones y sobre todo a la ciudadanía, y estaremos haciendo un trabajo conjunto, no solo con Paul, sino con todos y cada uno de los alcaldes. Estoy convencido, por ejemplo, que cuando gane Raúl Delgado la alcaldía ya en Paute, tenemos que volver a traer la planta asfáltica que este rato está en Azogues. Tenemos que hacer que nos ayude a exigir el documento de la tasa solidaria. Cuando llegue Valdós Bermeo, estamos convencidos que él exigirá el tema de la tasa solidaria. Es decir, tenemos que pensar en cómo empujamos todos hacia un mismo horizonte. Yo soy así, siempre muy democrático, y además me gusta conversar, hablar con todos, y suelo ceder. Esa es la diferencia. Por eso le decía, esto se va a definir y lo ganará la humildad. Y quien es humilde tiene la capacidad de hacer lo que muchas veces he hecho, incluso en beneficio de sus propias candidaturas, de las candidaturas de que este rato están de candidatos y son retractores en este momento, ¿no? Incluso ahí he sabido ceder, porque parte de gobernar también es aprender a oír y a ceder, porque si no estamos dispuestos a ceder, estamos complicados. Mantendremos la mejor de las relaciones con el gobierno nacional, la mejor de las relaciones. Nos sumamos a ese llamamiento del gobierno nacional a una cultura de paz política y de diálogo. Así será nuestra administración, de una cultura de paz política y de diálogo. No, si habrán diferencias, intentemos hacer
que sean más grandes las cosas que nos unen y hacer más chicas las cosas que nos diferencian. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, don Fernando. Amigos oyentes, cerramos aquí la transmisión de A Fondo, tanto por las redes sociales como por la frecuencia 90.1 FM de la W. Será hasta nuestro siguiente episodio A Fondo. Este episodio completo está disponible en YouTube, además que será reprisado por nuestra frecuencia como usualmente lo hacemos los días lunes a partir de las 21 horas. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana, siempre una época de reflexión cuando de campaña se refiere, cuando de política se refiere, a votar pensando. Usted sacará de nuestras diferentes entrevistas, ya sea de lunes a viernes o en este espacio a fondo, sus propias conclusiones. Gracias y hasta el siguiente episodio. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W. Todos los domingos.